1908. La revolución está a punto de iniciarse. Los ojos del mundo occidental están puestos sobre nuestra nación, que se debate en la miseria de la mayoría y en la opulencia de la oligarquía porfiriana. Vientos de cambio corren por el país. El cambio a la democracia y la no reelección de Díaz son banderas esgrimidas por los hermanos Flores Magón, por Francisco I. Madero y por las inteligencias progresistas de la época. El estado del país y los ideales reformistas de sus hombres de vanguardia inflaman a las conciencias libertarias del planeta. Una de ellas, la del norteamericano John Kenneth Turner, quedará definitivamente inscrita en los preámbulos de la Revolución Mexicana. John Kenneth Turner pertenece, según el antropólogo Antonio Pérez Elías, a la estirpe no escasa en el pueblo norteamericano de hombres cordialmente vinculados a la causa del hombre, cualesquiera que sean su color, su condición económica y social o la nacionalidad de éste. De este modo, John Kenneth Turner, guiado por los luchadores mexicanos, y en especial por su compañero y amigo Lázaro Gutiérrez de Lara, Turner desciende hasta el núcleo de la realidad en la que la dictadura de Díaz mantiene al país, para escribir un informe doloroso y verídico que después se intitulará México Bárbaro. Esta es la historia del mismo. La dictadura de Porfirio Díaz casi cumplía 30 años. En el sur de México, los mayas sostenían una insurrección desde 1847, la Guerra de Castas. Mayas y blancos en guerra por la tierra. La dictadura porfirista convirtió el país en un inmenso campo de explotación de campesinos y obreros. Para todo aquel luchador social que se oponía a los designios de Díaz y su pequeño grupo de privilegiados, el destierro, la cárcel, el asesinato. Ese era el destino de los opositores del sistema de Díaz.
Buenos días, señora Turner. Hemos venido a visitarla porque nos interesa saber qué hicieron usted y su marido, el señor Turner, durante la Revolución Mexicana. ¿Podría decirnos algo acerca de su trabajo? En relación con la Revolución Mexicana, como una de los directores de la publicación The Border, y también más tarde como directora de la página de inglés de Regeneración, el órgano del Partido Liberal Mexicano. No fue hasta que vine a vivir a México en 1955 que me animaron a escribir una historia de la Revolución Mexicana desde el punto de vista del Partido Liberal Mexicano. Señora Turner, ¿cuándo conocieron usted y su marido, el señor Turner, a los revolucionarios mexicanos, que en aquel entonces estaban dirigidos por Ricardo Flores Magón? En la cárcel municipal de Los Ángeles, en la primera parte de 1908. Fueron arrestados en agosto de 1907. Su casa fue allanada sin orden judicial por un grupo de unos 6 agentes. El plan original era regresarlos clandestinamente a México desde Los Ángeles. Pero finalmente fueron detenidos bajo el cargo de violar las leyes de neutralidad entre 2 países amigos. John se puso en contacto con el reportero que los había entrevistado y así logramos conocerlos por primera vez. Se había formado un grupo pequeño, 5 o 6 personas. Una de ellas era una heredera de Boston con mucho dinero, Elizabeth Trowbridge. Cambió su cuenta a un banco de Los Ángeles y empleó los fondos para los mexicanos. También formaba parte del grupo Lázaro Gutiérrez de Lara. Lázaro era un refugiado. Era abogado y había tomado parte activa en la huelga de Cananea. Tuvo que regresar clandestinamente. Bueno, los dos vinieron de modo más o menos clandestino. John se hizo pasar por un comprador de Nequén de Nueva York. Entró en las plantaciones de Yucatán, como se cuenta en los primeros capítulos de México Bárbaro. En enero de 1913, Turner se entrevistó con el presidente Madero, quien le dedicó esta fotografía a John Kenneth Turner, eminente escritor norteamericano y abogado defensor del proletariado mexicano. En febrero de 1913 fue el cuartelazo de la Ciudadela. Posteriormente, la señora Turner recibió de su esposo esta carta. Querida Ethel, cuando tu foto con Juanita se salió de uno de los sobres de tus cartas hace un momento, lloré como un niño. No pude evitarlo. También lloré un poco allá, en la Ciudadela, ayer. Y también esta mañana. No porque temiera que me matasen, sino por la debilidad que me había provocado la tortura y también por la indignación que sentí por la forma en que el embajador Henry Lane Wilson me abandonó y por la forma en que se me trató. No, tal vez no fue tanto por eso, sino por la inútil lástima que recibí de algunos de ellos. Porque recuerdo que la primera vez que me mostré débil fue cuando al salir de la Bartolina por un momento para ver a alguien o para conseguir algo, alguien dijo: esto es indignante. Debemos sacar a este gringo de aquí. No sé cómo voy a decirte algo adecuado en esta carta, porque estoy totalmente débil y aún no me he quitado los andrajos asquerosos que eran mi mejor traje cuando estaba en la cárcel. Tal vez algo leíste en los periódicos.
enviado de Díaz, borracho, me arrestó por espía. Pude haber salido esa noche, pero el embajador norteamericano me presionó para que le diera mi nombre y para que le explicara por qué no quería que Díaz lo supiera. Después se volteó a hablar con Díaz. Me refiero a Félix Díaz, el general, quien estaba acompañado por el traidor y asesino de Madero, Victoriano Huerta. Y a mí me abandonó. Porque yo escribí que Díaz quería castigarme, y porque también escribí contra la intervención, el embajador norteamericano me dejó abandonado a mi suerte. 3 veces estuve a punto de ser fusilado. De todas maneras, y con toda seguridad, lo hubieran hecho si no hubiera tenido éxito en destruir la Carta de Madero. Me pusieron en una Bartolina indescriptible por sus horrores y la llenaron con soldados borrachos peleándose. Las primeras 2 noches no dormí un solo momento, y después dormí algunos ratos únicamente por la debilidad total que sufría, ya que de 2 de los 4 días que estuve allí no me dieron nada que comer, y en los otros solo me ofrecieron inmundicias. Yo me encontraba en la línea de fuego y muchas balas pasaron a la Bartolina. A través del diminuto agujero de la Bartolina vi hombres despedazados por las balas y a muchos que se llevaban muertos o heridos. Pero no puedo entrar a los detalles. Solo puedo decir que he pasado por una experiencia casi increíble y que solo salí por un error. Y por el buen corazón de un querido militar, capitán de escuela. Pueden arrestarme de nuevo, pero me estoy preparando intensamente para poder resistir. El periódico El País me va a respaldar. Y mañana voy a escribir mis acusaciones sobre el embajador Lane Wilson. Esto me hace feliz porque nunca hubiera creído que ocurriría. El gerente del País me dio 50 pesos de su bolsa y va a tratar de conseguirme mis cosas. Me robaron mi cámara, mis catalejos, mi pistola, mi reloj, mi pluma fuente, 50 pesos en moneda y todo lo demás que tenía. Aún mi sombrero, aunque por un momento de suerte lo recobré. En unos cuantos días voy a ir a Nueva York. Quiero que te alistes para reunirte conmigo, ya que pienso estar allá varios meses. De cualquier modo, haz tus planes. Puede ser que no te escriba varios días. No tengas miedo. Si me arrestan de nuevo, mis amigos te pondrán un cable. Esta vez no supieron nada de mi paradero y no sospecharon nada hasta que salí de una cloaca en medio de la calle. Adiós. Quiero darme un baño y salir de estos andrajos. El segundo viaje fue en enero de 1909, cuando la revista American Magazine lo mandó a investigar el aspecto político del régimen de Porfirio Díaz. Consiguió empleo como director de la página deportiva del Mexican Herald y de esta manera logró encubrir su verdadero propósito, el trabajo clandestino. Y yo lo acompañé en este viaje. ¿Qué es México? Los norteamericanos comúnmente llaman a México nuestra república hermana. La mayoría de nosotros la describimos vagamente como una república muy parecida a la nuestra, habitada por gente un poco diferente en temperamento, un poco más pobre y un poco menos adelantada, pero que disfruta de la protección de leyes republicanas. Un pueblo libre, en el sentido en que nosotros somos libres. Algunos, que hemos visto el país a través de la ventanilla del tren, o que lo hemos observado un poco en las minas o haciendas, describimos esta tierra al sur del río Bravo como regida por un paternalismo benevolente,
en el que un hombre grande y bueno todo lo ordena bien para su tonto, pero adorado pueblo. Yo encontré que México no era ninguna de esas cosas. Descubrí que el verdadero México es un país con una constitución y leyes escritas tan justas en general y democráticas como las nuestras, pero donde ni la constitución ni las leyes se cumplen. México es un país sin libertad política, sin libertad de palabra, sin prensa libre, sin elecciones libres, sin sistema judicial, sin partidos políticos, sin ninguna de nuestras queridas garantías individuales, sin libertad para conseguir la felicidad. Es una tierra donde, durante más de una generación, no ha habido lucha electoral para ocupar la presidencia, donde el poder ejecutivo lo gobierna todo por medio de un ejército permanente, donde los puestos políticos se venden a precio fijo. Encontré que México es una tierra donde la gente es pobre porque no tiene derechos, donde el peonaje es común para las grandes masas y donde existe esclavitud efectiva para cientos de miles de hombres. Finalmente, encontré que el pueblo no adora a su presidente, que la marea de la oposición, hasta ahora contenida y mantenida a raya por el ejército y la policía secreta, llegará pronto a rebasar ese muro de contención. Los mexicanos de todas clases y filiaciones se hallan acordes en que su país está a punto de iniciar una revolución en favor de la democracia. Si no una revolución en tiempo de Díaz, puesto que este ya es anciano y se espera que muera pronto, sí una revolución después de Díaz. Con objeto de que se pueda entender el sistema de Díaz y su responsabilidad en la degradación del pueblo mexicano, es conveniente volver atrás y describir brevemente los antecedentes de ese sistema. En todo el mundo se habla de México como de una república, solo porque en otro tiempo lo fue y todavía simula serlo. México tiene una constitución vigente que se dice copiada de la norteamericana y que en verdad es como ella en lo principal. Ambas establecen la existencia de un Congreso Nacional, de legislaturas en los estados y gobierno municipal que deben hacer las leyes, jueces federales, estatales y locales que deben interpretarlas, y un presidente, gobernadores y ejecutivos locales para administrarlas. Ambas establecen el sufragio de los adultos, la libertad de prensa y de palabra, igualdad ante la ley y las demás garantías de respeto a la vida, a la libertad, a la consecución de la felicidad que nosotros disfrutamos, hasta cierto punto como cosa natural. Así era México hace 40 años. Entonces México estaba en paz con el mundo. Había vencido después de una heroica guerra al príncipe extranjero Maximiliano, que había sido impuesto como emperador por el ejército francés de Napoleón III. Mi interés especial en el México político se despertó por primera vez a principios de 1908, cuando establecí contacto con 4 revolucionarios mexicanos, que entonces se hallaban encerrados en la cárcel municipal de Los Ángeles, California. Eran 4 mexicanos educados, inteligentes, universitarios todos ellos, que estaban detenidos por las autoridades de los Estados Unidos bajo la acusación de planear la invasión de una nación amiga, México, con una fuerza armada desde territorio norteamericano. ¿Por qué unos hombres cultos querían tomar las armas contra una república? ¿Por qué necesitaron venir a los Estados Unidos a preparar sus maniobras militares? Hablé con esos detenidos mexicanos. Me aseguraron que durante algún tiempo habían agitado pacíficamente en su propio país para derrocar sin violencia y dentro del marco constitucional a las personas que controlaban el gobierno. Pero por eso mismo, declararon, habían sido encarcelados y sus bienes destruidos. La policía secreta había seguido sus pasos, sus vidas fueron amenazadas
y se había empleado toda clase de métodos para impedirles continuar su trabajo. Por último, perseguidos como delincuentes más allá de los límites nacionales, privados de los derechos de libertad de palabra, de prensa y de reunión, privados del derecho de organizarse pacíficamente para promover cambios políticos, habían recurrido a la única alternativa: las armas. ¿Por qué deseaban derrocar a su gobierno? Porque éste había dejado a un lado la Constitución, porque había abolido los derechos cívicos que, según consenso de todos los hombres ilustrados, son necesarios para el desarrollo de una nación, porque había desposeído al pueblo de sus tierras, porque había convertido a los trabajadores libres en siervos, peones, y algunos de ellos hasta en verdaderos esclavos. ¿Esclavitud? ¿Quieren hacerme creer que todavía hay verdadera esclavitud en el hemisferio occidental? Respondí burlonamente. Ustedes hablan como cualquier socialista norteamericano. ¿Quieren decir esclavitud del asalariado o esclavitud de condiciones de vida miserables? No querrán significar esclavitud humana. Pero aquellos 4 mexicanos desterrados insistieron. Sí, esclavitud, dijeron, verdadera esclavitud humana. Hombres y niños comprados y vendidos como mulas, exactamente como mulas, y como tales pertenecen a sus amos. Son esclavos. ¿Seres humanos comprados y vendidos como mulas en América? ¿En el siglo XX? Bueno, me dije, si esto es verdad, tengo que verlo. Así fue como a principios de septiembre de 1908 crucé el río Bravo en mi primer viaje, atravesando las garitas del México Viejo. En este mi primer viaje fui acompañado por Lázaro Gutiérrez de Lara, mexicano de familia distinguida, a quien también conocí en Los Ángeles. De Lara se oponía al gobierno existente en México, hecho que mis críticos han señalado como prueba de parcialidad en mis investigaciones. Por el contrario, yo no dependí de Lara ni de ninguna otra fuente interesada para obtener información, sino que tomé todas las precauciones para conocer la verdad exacta, por medio de todos los caminos posibles. Cada uno de los hechos fundamentales apuntados respecto a la esclavitud en México, lo vi con mis propios ojos, o lo escuché con mis propios oídos, y casi siempre de labios de personas quizás inclinadas a empequeñecer sus propias crueldades, los mismos capataces de los esclavos. La primera parte de la historia, narrada por Turner, resume la condición humana y social que provocaría sin duda alguna el alzamiento revolucionario de 1910. Lo escrito no es la visión idílica de un turista que entienda las demandas de un pueblo entero como expresiones de su folclore. Turner se avergüenza y participa, se arriesga. No cree en las consignas de un gobierno despótico ni en las alianzas que, en nombre de la paz social, establece con la nación más poderosa del mundo. Observa la realidad y la describe. Eso es una protesta. La Revolución Mexicana retomará las protestas de muchos. Será la caja de resonancias donde se escuchará la voz de un pueblo adolorido. México, 1908. La estructura sobre la cual se basa la economía del país no se diferencia en mucho de la de los regímenes feudales de la Europa medieval. Por ejemplo, en el norte, Terrazas exclama con sarcasmo: "No, señor, mi hacienda no está en Chihuahua. Chihuahua está en mi hacienda". En el sureste, Yucatán está dividido en las manos de 50 reyes del Enequén. Reyes con todo y esclavos, 100,000 esclavos según las estadísticas. En Yucatán, John Kenneth Turner descubre que la esclavitud no es una metáfora, sino una cruel realidad. Esclavitud que tiene el derecho de compra y venta. Esclavitud que es poseedora de ese cuerpo en el uso y en el abuso, hasta el asesinato. En México bárbaro, John Kenneth Turner
deja constancia del hecho terrible. ¿Esclavitud en México? Sí, yo la encontré. La encontré primero en Yucatán. La península de Yucatán es un recodo de la América Central que sobresale en dirección nordeste, en dirección a la Florida. Pertenece a México y su área, de unos 120,000 kilómetros cuadrados, está dividida casi por igual entre los estados de Yucatán y Campeche y el territorio de Quintana Roo. La costa de Yucatán, que comprende la parte central norte de la península, se halla casi a 1.500 kilómetros directamente al sur de Nueva Orleans. La superficie del estado es casi toda roca sólida, tan dura que en general es imposible plantar un árbol sin que primero se haga un hoyo, volando la roca, de modo que puedan desarrollarse las raíces. La superficie del estado, de un 25% del territorio, tiene el 75% de la población, cuya densidad llega a casi 40 habitantes por kilómetro cuadrado. El secreto de estas condiciones peculiares reside en que el suelo y el clima del norte de Yucatán se adaptan perfectamente al cultivo de esas resistentes especies de plantas centenarias que producen el enequén, o fibra de sisal. Allí se halla Mérida, bella ciudad moderna con una población de 60,000 habitantes, rodeada y sostenida por vastas plantaciones de enequén, en las que las hileras de gigantescos agaves verdes se extienden por muchos kilómetros. Las haciendas son tan grandes que en cada una de ellas hay una pequeña ciudad propia, de 500 a 2.500 habitantes, según el tamaño de la finca, y los dueños de estas grandes extensiones son los principales propietarios de los esclavos, ya que los habitantes de estos poblados son todos ellos esclavos. La exportación anual de enequén se aproxima a 113.250 toneladas. La población del estado es de alrededor de 300,000 habitantes, 250 de los cuales forman el grupo de esclavistas. Pero la mayor extensión y la mayoría de los esclavos se concentra en las manos de 50 reyes del enequén. Los esclavos son más de 100,000. Con el propósito de conocer la verdad por boca de los esclavistas mismos, me mezclé con ellos ocultando mis intenciones. Mucho antes de pisar las blancas arenas de Progreso, el puerto de Yucatán, ya sabía cómo eran comprados o engañados los investigadores visitantes. Y si estos no podían ser sobornados, se les invitaba a beber y a comer hasta hartarse. Y una vez así halagados, les llenaban la cabeza de falsedades y los conducían por una ruta previamente preparada. En suma, se les engañaba tan completamente que salían de Yucatán con la creencia, a medias, de que los esclavos no eran tales, que los 100,000 hambrientos, fatigados y degradados peones eran perfectamente felices y vivían tan contentos con su suerte que sería una verdadera vergüenza otorgarles la libertad y la seguridad que corresponden, en justicia, a todo ser humano. El papel de la farsa que desempeñé en Yucatán fue el de un inversionista con mucho dinero que quiere colocarlo en propiedades enequeneras. Como tal, los reyes del enequén me recibieron calurosamente. En verdad fui afortunado al llegar al estado en esa época, pues antes del pánico de 1907 era política bien entendida y unánimemente aprobada por la Cámara Agrícola, organismo de los agricultores, que no debía permitirse a los extranjeros conocer el negocio del enequén. Esta actitud se debía a que las utilidades eran enormes y los ricos yucatecos querían cortar el bacalao para ellos solos, pero especialmente por el temor de que, por mediación de los extranjeros, fueran conocidas en el mundo todas sus fechorías.
El pánico de 1907 arruinó el mercado del henequén por algún tiempo. Los henequeneros eran un grupo de pequeños Rockefellers, pero necesitaban dinero en efectivo y estaban dispuestos a aceptarlo del primero que llegase. Por esto, mi imaginario capital era el ábrete sésamo para entrar en su grupo y en sus fincas. No solo discutí con los reyes mismos cada una de las fases de la producción del henequén, sino que mientras quedaba libre de su vigilancia, observé las condiciones normales de la vida de millares de esclavos. El principal entre los reyes del henequén de Yucatán es Olegario Molina, ex gobernador del estado y secretario de Fomento de México. Sus propiedades tanto en Yucatán como en Quintana Roo abarcan más de 6 millones de hectáreas. Un pequeño reino. Los 50 reyes del henequén viven en ricos palacios en Mérida y muchos de ellos tienen casas en el extranjero. Viajan mucho, hablan varios idiomas y con sus familias constituyen una clase social muy cultivada. Toda Mérida y todo Yucatán, y aún toda la península, dependen de estos 50 reyes del henequén. Naturalmente dominan la política de su estado y lo hacen en su propio beneficio. Los esclavos son 8,000 indios yaquis importados de Sonora, 3,000 chinos, coreanos, y entre 100,000 y 125,000 indígenas mayas, que antes poseían las tierras que ahora dominan los amos henequeneros. Seguramente el pueblo maya representa casi el 95% de la población yucateca y aún la mayoría de los 50 reyes del henequén son mestizos de maya y español. Los mayas son indígenas aunque no indios en el sentido norteamericano común de esta palabra. No son como los de los Estados Unidos y se les llama así tan solo porque habitaban en el hemisferio occidental cuando llegaron los europeos. Los mayas tenían una civilización propia cuando los españoles los descubrieron, y se sabe que su civilización era tan avanzada como la de los aztecas del centro de México o la de los incas del Perú. Los mayas son un pueblo singular. No
se parecen a ningún otro pueblo del mundo, ni a los demás mexicanos, ni a los norteamericanos, ni a los chinos, ni a los hindúes, ni a los turcos. Pero puede uno imaginarse que la fusión de esos 5 pueblos tan diferentes podría formar un pueblo como el maya. No son altos de estatura, pero sus facciones son finas y sus cuerpos dan una fuerte impresión de gracia y elegancia. Piel aceitunada, frente alta, rostro ligeramente aquilino. En Mérida, las mujeres de todas clases usan blancos vestidos amplios y sin cintura, bordados en el borde inferior de la falda y alrededor del escote con colores brillantes, verde, azul o rojo. Los hacendados no llaman esclavos a sus trabajadores. Se refieren a ellos como gente u obreros, especialmente cuando hablan con forasteros. Pero cuando lo hicieron confidencialmente conmigo, me dijeron, sí, son esclavos. Sin embargo, yo no acepté ese calificativo, a pesar de que la palabra esclavitud fuera pronunciada por los propios dueños de los esclavos. La prueba de cualquier hecho hay que buscarla no en las palabras, sino en las condiciones reales. Esclavitud quiere decir propiedad sobre el cuerpo de un hombre, tan absoluta que éste puede ser transferido a otro. Propiedad que da al poseedor el derecho de aprovechar lo que produzca ese cuerpo, matarlo de hambre, castigarlo a voluntad, asesinarlo impunemente. Tal es la esclavitud llevada al extremo. Tal es la esclavitud que encontré en Yucatán. Los hacendados yucatecos no llaman esclavitud a su sistema, lo llaman servicio forzoso por deudas. No nos consideramos dueños de nuestros obreros, consideramos que ellos están en deuda con nosotros, y no consideramos que los compramos o los vendemos, sino que transferimos la deuda y al hombre junto con ella. Esta es la forma en que don Enrique Cámara Zavala, presidente de la Cámara Agrícola de Yucatán, explicó la actitud de los reyes del Enequén en este asunto. La esclavitud está contra la ley. No llamamos a eso esclavitud. Me aseguraron una y otra vez varios hacendados. Pero el hecho de que no se trata de un servicio por deudas se hace evidente por la costumbre de traspasarse los esclavos de uno a otro amo. No sobre la base de que los esclavos deben dinero, sino sobre el precio que en esta clase de mercado tiene un hombre. Al calcular la compra de una hacienda, siempre se tiene en cuenta el pago en efectivo por los esclavos, exactamente lo mismo que por la tierra, la maquinaria y el ganado. El precio corriente de cada hombre era de 400 pesos, y esa cantidad me pedían los hacendados. Muchas veces me dijeron, si compra usted ahora es una buena oportunidad. La crisis ha hecho bajar el precio. Hace un año era de 1,000 pesos por cada hombre. Los yaquis son transferidos en idénticas condiciones que los mayas, al precio de mercado de un esclavo, aunque todos los yucatecos saben que los hacendados pagan solamente 65 pesos al gobierno por cada yaqui. A mí me ofrecieron yaquis a 400 pesos, aunque no tenían más de un mes en la región y por lo tanto aún no acumulaban una deuda que justificase la diferencia en el precio. Además, uno de los hacendados me dijo, no permitimos a los yaquis que se endeuden con nosotros. Sería absurdo suponer que la uniformidad del precio era debida a que todos los esclavos tenían la misma deuda. Esto lo comprobé al investigar los detalles de la operación de venta. Uno me dijo, a usted le dan, con el hombre, la fotografía y los papeles de identificación, y eso es todo. Otro, usted recibe los papeles de identificación y la cuenta del adeudo. No llevamos rigurosa cuenta del adeudo, me dijo un tercero, porque no tiene importancia una vez que usted toma posesión del individuo. Un cuarto señaló,
El hombre y los papeles de identificación bastan. Si el hombre se escapa, lo único que piden las autoridades son los papeles para que usted los recupere. Una quinta persona aseguró: cualquiera que sea la deuda, es necesario cubrir el precio del mercado para ponerlo libre. De este modo, supe que el hecho de que sea por deudas, el servicio forzoso no alivia las penalidades del esclavo, ni le facilita la manera de liberarse, ni tampoco afecta las condiciones de su venta o la sujeción absoluta al amo. Por otra parte, observé que la única ocasión en que la deuda juega algún papel efectivo en el destino de los infortunados yucatecos, opera contra estos en vez de actuar en su favor. Por medio de las deudas, los hacendados de Yucatán esclavizan a los obreros libres de sus feudos para reemplazar a los esclavos agotados, desnutridos, maltratados y agonizantes en sus fincas. ¿Cómo se recluta a los esclavos? Don Joaquín Peón me informó que los esclavos mayas mueren con más rapidez que nacen, y don Enrique Cámara Zavala me dijo que 2/3 de los yaquis mueren durante el primer año de su residencia en la región. De aquí que el problema del reclutamiento me pareciera muy grave. Desde luego, los yaquis llegaban a razón de 500 por mes, pero yo no creía que esa inmigración fuera suficiente para compensar las pérdidas de vidas. Tenía razón al pensar así. Me lo confirmaron, pero también me dijeron que a pesar de todo, el problema del reclutamiento no era tan difícil como a mí me lo parecía. Es muy sencillo, me dijo un hacendado. Todo lo que se necesita es lograr que algún obrero libre se endeude con usted. Y ahí lo tiene. Nosotros siempre conseguimos nuevos trabajadores en esa forma. La primera noticia que tuve del castigo corporal a los esclavos me la dio uno de los miembros de la Cámara. Una persona grande, majestuosa, con aspecto de cantante de ópera y con un diamante que deslumbraba como un sol colgado en la dura pechera de su camisa. Me contó un relato y mientras lo contaba, se reía. Yo también reí, pero de distinta manera, sin dejar de comprender que el relato estaba hecho a la medida para extranjeros. Ah, sí, tenemos que castigarlos, me dijo el gordo rey del Enequén. Hasta nos vemos obligados a golpear a nuestros sirvientes domésticos en la ciudad. Es así su naturaleza. Lo piden. La filosofía del castigo corporal me la explicó muy claramente don Felipe G. Cantón, secretario de la Cámara. Es necesario pegarles. Sí, muy necesario, me dijo con una sonrisa. Porque no hay otro modo de obligarles a hacer lo que uno quiere. ¿Qué otro medio hay para imponer la disciplina en las fincas? Si no los golpeáramos, no harían nada. No pude contestarle. No se me ocurrió ninguna razón que oponer a la lógica de don Felipe. Pues, ¿qué puede hacerse con un esclavo para obligarle a trabajar, sino pegarle? El jornalero tiene el temor a la desocupación o a la reducción del salario. Amenaza que es mantenida sobre su cabeza para mantenerlo a raya. Pero el esclavo vería con gusto el despido, y reducir su alimentación no es posible porque se le mataría. Por lo menos, tal es el caso en Yucatán. Una de las primeras escenas que presenciamos en una finca nequenera fue la de un esclavo a quien azotaban. Una paliza formal ante todos los peones reunidos después de pasar lista en la mañana temprano. El esclavo fue sujetado y se le dieron 15 azotes en la espalda desnuda con una reata gruesa y húmeda, con tanta fuerza que la sangre corría por la piel de la víctima. Este modo de azotar es muy antiguo en Yucatán y es costumbre en todas las plantaciones aplicarlo a los jóvenes y también a los adultos, excepto los hombres más corpulentos. A las mujeres se las obliga a arrodillarse para azotarlas. Lo mismo suele hacerse con hombres de gran peso. Se golpea tanto a hombres como a mujeres, bien sea en los campos o al pasar lista en las mañanas. Cada capataz lleva un pesado bastón con el que pica, hostiga y golpea a su antojo a los esclavos,
No recuerdo haber visitado un solo enequenal en que no haya visto esta práctica de picar, hostigar y golpear continuamente a la gente. No vi en Yucatán otros castigos peores que los azotes, pero supe de ellos. Me contaron de hombres a quienes se había colgado de los dedos de las manos o de los pies para azotarlos, de otros a quienes se les encerraba en antros oscuros como mazmorras, o se hacía que les cayeran gotas de agua en la palma de la mano hasta que gritaban. El castigo a las mujeres, en casos extremos, consistía en ofender su pudor. Conocí las oscuras mazmorras y en todas partes vi las cárceles dormitorios, los guardias armados y los vigilantes nocturnos que patrullaban los alrededores del casco de la finca mientras los esclavos dormían. También oí que algunos agricultores tenían especial placer en ver cintarear a sus esclavos. Por ejemplo, hablando de uno de los más ricos terratenientes de Yucatán, un profesionista me dijo: un pasatiempo favorito de X consistía en montar en su caballo y presenciar la limpia, el castigo de sus esclavos. Encendía su cigarro y cuando expulsaba la primera bocanada de humo, el látigo mojado caía sobre las desnudas espaldas de la víctima. Seguía fumando tranquilamente, muy contento, al mismo tiempo que los golpes caían uno tras de otro. Cuando por fin le aburría la diversión, tiraba el cigarro y el hombre del látigo dejaba de golpear, ya que el final del cigarro era la señal para que acabasen los azotes. En la hacienda encontramos unos 1.500 peones y cerca de 30 jefes de diversos trabajos. 30 de los esclavos eran coreanos, unos 200 yaquis y el resto mayas. Estos últimos, a mi modo de ver, se distinguían de los mayas libres que yo había visto en la ciudad, principalmente por sus vestidos y por su apariencia general de descuido y fatiga. Indudablemente eran de la misma pasta. Sus vestidos eran pobres y estaban rotos, pero generalmente muy limpios. El vestido de las mujeres era de calicó y la camisa y pantalón de los hombres de manta corriente, propia para los trópicos. Usan los pantalones recogidos en muchos casos hasta la rodilla. Sus sombreros son de palma y siempre andan descalzos. Unos 700 esclavos son hombres aptos para el trabajo y el resto mujeres y niños. 380 de ellos están casados y viven con sus familias en chozas de una pieza, construidas sobre pequeños lotes de unos 50 metros cuadrados, que a pesar de ser pedregosos y estériles, sirven a mujeres y niños para cultivar algo. Además del producto de su pobre huerto, cada familia obtiene diariamente crédito en la tienda de raya por valor de 25 centavos en mercancías. No se les paga en dinero. Todo es a crédito, y este mismo sistema es el que prevalece en casi la mitad de las haciendas. La otra mitad se limita a entregar raciones, que viene a ser la misma cosa, pero algunos de los hacendados se apegan al sistema de crédito para mantener la apariencia de que pagan jornales. Más allá del tiempo y la distancia, el abuso contra los yaquis y los indígenas mayas, y hasta contra los chinos y coreanos, nos traen el eco de un pueblo desesperado. México bárbaro desenmascara el origen de la conspiración. La Revolución Mexicana se ha de nutrir de los flagelos a la espalda de los esclavos.
de las jornadas de trabajo de 16 horas, de las tiendas de raya. Las huelgas de Cananea y Río Blanco han prendido la mecha. El sacrificio de muchos será el detonante. México, 1908. Los trabajadores del campo en Yucatán sufren el estado de esclavitud absoluta. Inútil tratar de escapar. La naturaleza, confabulada con los intereses del gran capital, impide todo intento de fuga. Mientras tanto, las ganancias por la explotación del Enequén crean imperios. Vendido en su mayor volumen a los Estados Unidos, el Enequén hace correr ríos de dinero, mientras que en las haciendas corren ríos de sangre. El esclavo se ve impedido de ejercer su condición de hombre, al grado que prefiere la muerte a cumplir con una existencia grabada a la voluntad del amo. John Kenneth Turner describe en pasajes dantescos el método científico de la explotación enequenera y humana. Sin ironía, la pluma de Turner habla del México bárbaro. Los esclavos se levantan cuando la gran campana del patio suena a las 3:45 de la mañana y su trabajo empieza tan pronto como pueden llegar a la labor. El trabajo en los campos termina cuando ya no se puede ver por la oscuridad y en el casco prosigue a veces durante muchas horas de la noche. La labor principal de la hacienda consiste en cortar las hojas de enequén y limpiar el terreno de las malas hierbas que crecen entre las plantas. A cada esclavo se le señala como tarea cierto número de corte de hojas o de plantas que tiene que limpiar, y la tendencia del patrón es fijar cuotas tan altas que el esclavo se vea obligado a llamar a su mujer y a sus hijos para que le ayuden. De esta manera, casi todas las mujeres y niños de la hacienda pasan una parte de la jornada en el campo. Las mujeres solteras están todo el día en el terreno de labor y cuando un muchacho llega a los 12 años, se le considera ya hombre de trabajo y se le fija una cuota que tiene que cumplir por sí solo. Los domingos no trabajan los peones para su amo. Pasan el tiempo ocupados en sus huertos. Descansan o se visitan. Los domingos son los días en que los muchachos y muchachas se tratan y hacen sus planes para casarse. A veces hasta se permite a los peones que salgan de la finca para visitar a los esclavos del vecino. Pero nunca se les autoriza a casarse con gente de otras haciendas, porque esto ocasionaría que uno u otro de los propietarios tuviese que comprar a la mujer o al marido, lo cual crearía dificultades. Tales son las condiciones que en general prevalecen en todas las fincas enequeneras yucatecas. En los campos vimos cuadrillas de hombres y muchachos, unos chaponando las malas hierbas que crecen entre las gigantescas plantas y otros cortando con machetes las enormes pencas. La recolección de estas se hace de modo continuo en los 12 meses del año y durante este periodo se revisa 4 veces cada planta. Suelen cortarse 12 hojas, las más grandes, dejando las 30 más pequeñas para que crezcan durante 3 meses. El obrero corta la hoja por su raíz, quita las espinas de los bordes, suprime la púa terminal, cuenta las hojas que quedan en la planta y las que se han cortado, las apila formando haces y finalmente lleva a estos hasta el extremo de su hilera, en donde los recogen vehículos tirados por mulas, los cuales ruedan sobre rieles desmontables. Pude darme cuenta de que la tierra, quebrada y rocosa, daña mucho los pies, de que las pencas de enequén son espinosas y traidoras, de que el clima es duro, cálido y sofocante, a pesar de que estábamos en la temporada allí considerada como fría. Los hombres vestidos de andrajos y descalzos trabajan sin descanso, con mucho cuidado y con la velocidad de los obreros destajistas mejor pagados. También trabajan a destajo y su premio consistía en liberarse del látigo. Se veían aquí y allá mujeres y niños y a veces niñas que representaban 8 o 10 años. La cuota diaria acostumbrada en San Antonio Yaxché es de 2,000 hojas, pero me dijeron que en otras haciendas llega hasta 3,000.
Las hojas de nequén, una vez cortadas, se llevan a un gran edificio construido en medio del casco de la finca, donde se elevan por medio de un montacargas y se colocan en una banda móvil que las conduce a la desfibradora. Esta es una máquina con fuertes dientes de acero que raspan las gruesas hojas, de lo que resultan dos productos: un polvo verde, que es desperdicio, y largas fibras como cabellos de color verduzco, que es el enequén. La fibra se lleva en un tranvía al secadero, donde adquiere el color del sol. Después se transporta en el tranvía, se prensa en pacas y pocos días o semanas más tarde, el observador podrá verla en Progreso, el puerto de Yucatán, a unos 35 kilómetros al norte de Mérida, donde se cargan en un buque generalmente británico. Los Estados Unidos compran casi todo el enequén de Yucatán, del cual nuestro trust cordelero, considerado como afiliado a la Standard Oil, absorbe más de la mitad. En 1908 el precio de la fibra de enequén en pacas era de 8 centavos por libra, y un tratante de esclavos me dijo que su costo de producción no era mayor de 1 centavo. Cerca de la desfibradora vimos trabajando a muchos niños. En el patio de secado encontramos muchachos y hombres. Estos últimos me impresionaron por su indiferencia y su aspecto maliciento y febril. La explicación me la dio el capataz. Cuando los hombres están enfermos los dejamos trabajar aquí. Y agregó, a media paga. Más de 300 esclavos duermen en una gran construcción de piedra y argamasa, rodeada de un sólido muro de 4 metros de alto, con bardas rematadas por trozos de vidrio. A este recinto se entra tan solo por una puerta, en la que hay un guardián armado de porra, sable y pistola. Tal era el dormitorio de los hombres solteros de la finca: mayas, yaquis y chinos. Y también de los que trabajan medio tiempo, esclavos a quienes se emplea solo medio año, algunos de ellos casados, cuyas familias viven en pequeños poblados en los alrededores de la finca. Los peones de temporada se encuentran solamente como en una tercera parte de las haciendas, y es una clase de trabajadores que se ha creado enteramente por conveniencia de los amos. Se convierten en trabajadores de planta a voluntad de los amos, y entonces se les permite que tengan a sus familias en la hacienda. Están obligados a trabajar más de la mitad del año, si se les necesita, y durante el tiempo que no trabajan en la finca, no se les deja buscar trabajo en otro lugar. Generalmente su labor anual se divide en 2 periodos: 3 meses en la primavera y 3 en el otoño, durante los cuales no pueden visitar a sus familias. Se les tiene siempre encerrados en las noches. Se alimentan por cuenta de la finca y la cantidad de 12,5 centavos
un real, que se les acredita diariamente, se entrega por pequeñas partes a sus familias para que éstas no mueran de hambre. Con lo dicho se verá que la cantidad que se le acredita en un año al trabajador de medio tiempo, por 6 meses de labor, es de 22 pesos con 50 centavos como pago total, que es con lo que la familia del esclavo cuenta para vivir en el año. ¿Qué prefiere ser?, le pregunté a un trabajador. ¿Trabajador de medio tiempo o de tiempo completo? De tiempo completo, contestó rápidamente, y luego más bajo. Nos hacen trabajar hasta que casi nos caemos y después nos despiden para que nos pongamos fuertes otra vez. Si hicieran trabajar a los de tiempo completo como nos hacen trabajar a nosotros, se morirían. Venimos a trabajar voluntariamente, dijo otro joven maya, porque el hambre nos obliga. Pero antes que termine la primera semana quisiéramos escapar. Por eso nos encierran en la noche. ¿Por qué no se escapan cuando tienen ocasión de hacerlo?, pregunté. Digo, cuando lo sacan al campo. El administrador se había apartado de nosotros para regañar a una de las mujeres. No tiene objeto, respondió el joven con seriedad. Siempre nos agarran. Todos están contra nosotros y no hay dónde esconderse. Tienen nuestras fotografías, dijo otro. Siempre nos encuentran y entonces nos dan una paliza. Cuando estamos aquí queremos escapar, pero cuando nos llevan a la labor, sabemos que la escapatoria es inútil. Más tarde conocería lo admirablemente adaptado que está el territorio yucateco para impedir la huida de los fugitivos. En aquella losa caliza no crecen frutas ni hierbas silvestres comestibles. No hay manantiales, ni sitio donde una persona pueda cavar un pozo sin dinamita y un taladro para roca. De modo que todo fugitivo, con el tiempo, tiene que llegar a una finca o a la ciudad, y en un lugar u otro se le detiene para su identificación. Un trabajador libre que no lleve papeles para demostrar que lo es, está siempre expuesto a que lo encierren y a pasar grandes apuros para demostrar que no es esclavo fugitivo. A Yucatán se le ha comparado con la Siberia rusa. Siberia, me han dicho algunos refugiados políticos mexicanos, es un infierno congelado. Yucatán es un infierno en llamas. Pero yo no encontré muchos puntos en común entre los dos países. Es cierto que los yaquis son desterrados, en cierto sentido, y además desterrados políticos, pero también son esclavos. Los desterrados políticos de Rusia no son esclavos. Según Kennan, se les permite llevar con ellos a sus familias, elegir su propia morada
vivir su propia vida, y a menudo se les entrega una cantidad mensual con lo que se sostienen. Yo no puedo imaginar que la lejana Siberia sea tan mala como Yucatán. El esclavo de Yucatán no tiene hora para la comida como la tiene el obrero agrícola norteamericano. Sale al campo en la madrugada y come por el camino su bola de masa agria. Agarra su machete y ataca la primera hoja espinosa tan pronto como hay luz suficiente para ver las espinas, y no deja para nada el machete hasta el atardecer. Millares de grandes hojas verdes por día constituyen su tarea, y además de cortarlas, recortarlas y apilarlas, las tiene que contar, lo mismo que el número de hojas que quedan en cada planta. Se estima que cada planta produce 36 pencas nuevas al año. 12 de estas, las más grandes, se cortan cada 4 meses, pero cualquiera que sea el número de las que se corten, tienen que quedar exactamente 30 después del corte. Si el esclavo deja 31 o 29, se le azota. Si no llega a cortar 2000, se le azota. Si no recorta bien la orilla de las hojas, se le azota. Si llega tarde a la revista, se le azota. Se le azota por cualquier otra falta que alguno de los jefes imagina que ha descubierto en su carácter o en su aspecto. ¿Siberia? A mi parecer, Siberia es un asilo de huérfanos, comparada con Yucatán. Una y otra vez comparé, en la imaginación, el estado de los esclavos de Yucatán con lo que he leído acerca de los esclavos de nuestros estados del sur antes de la guerra civil, y siempre resultó favorecido el negro. Nuestros esclavos del sur estaban casi siempre bien alimentados. Por regla general no trabajaban con exceso. En muchas de las plantaciones rara vez se les pegaba. De cuando en vez era costumbre darles algo de dinero para pequeños gastos y se les permitía salir de la finca por lo menos una vez por semana. Estos, como los esclavos de Yucatán, eran ganado perteneciente a la finca, pero a diferencia de aquellos, se les trataba también como al ganado. En el sur, antes de la guerra, no había muchas plantaciones donde murieran más negros que nacían. La vida de nuestros esclavos negros no era tan dura, puesto que podían reír algunas veces y cantar. Pero los esclavos de Yucatán no cantan. Nunca olvidaré mi último día en Mérida. Mérida es probablemente la ciudad más limpia y más bella de todo México. Podría resistir la comparación de su blanca hermosura con cualquiera otra en el mundo. El municipio ha gastado grandes sumas en pavimentos, en parques y en edificios públicos, y por encima de todo eso, no hace mucho tiempo, los reyes del Enequén juntaron fuerte cantidad para mejoras extraordinarias. Mi última tarde en Yucatán la pasé recorriendo a pie o en coche el opulento barrio residencial de Mérida. Los norteamericanos podrán creer que no existe nada de arte ni de arquitectura en esta pétrea península centroamericana. Pero Mérida tiene sus palacios de $1 millón, como en Nueva York, y posee miles de ellos entre magníficos jardines. Maravillosos palacios mexicanos, maravillosos jardines mexicanos. Un maravilloso parque de hadas nacido al conjuro de la esclavitud de mayas y de yaquis. Entre los esclavos de Yucatán hay 10 mayas por cada yaqui, pero la historia de los yaquis es la que más llamó mi atención. Los mayas mueren en su propia tierra, entre su propio pueblo, pero los yaquis son desterrados. Estos mueren en tierra extraña y mueren más aprisa y solos, lejos de sus familiares, puesto que todas las familias yaquis enviadas a Yucatán son desintegradas en el camino. Los maridos son separados de las mujeres y los niños arrancados de los pechos de las madres. Es el 8 de abril de 1911. En el momento de escribir estas líneas, hay cerca de 30,000 soldados norteamericanos que patrullan la frontera mexicana y barcos de guerra de los Estados Unidos navegan en la proximidad de puertos mexicanos. Aunque ni un solo soldado llegue a cruzar la línea, ni los barcos disparen un solo tiro, se trata de una intervención efectiva. El propósito declarado
es el de aplastar la revolución mediante el cierre de sus fuentes de aprovisionamiento e impedir que los patriotas mexicanos residentes en Estados Unidos vayan a luchar por la libertad de su país. La acción de movilizar las tropas fue tomada por el presidente Taft sin tener en cuenta los deseos del pueblo norteamericano y sin ofrecer a éste las explicaciones debidas. La incautación por las tropas de los abastecimientos para la revolución y el arresto de reclutas revolucionarios son contrarios no solamente a todas las tradiciones de libertad política sobre las que se supone que está basado este país, sino que son ilegales, criminales y punibles con multa y prisión según las leyes de los Estados Unidos. No constituye violación de ninguna ley estatal o federal el enviar a México alimentos, ni aún armas y municiones, con la clara intención de venderlos a los revolucionarios. Sin la proclamación formal de la ley marcial, las autoridades militares no tienen el derecho de transgredir las leyes civiles, y si lo hacen, están sujetas a multa y prisión por detención ilegal. En la frontera no se ha proclamado la ley marcial. Las autoridades militares a diario violan allí las leyes, pero las autoridades civiles están acobardadas. El pueblo está también acobardado, y parece que las víctimas mexicanas o norteamericanas no obtienen compensación alguna. Por capricho del Ejecutivo, se han subvertido la ley y la autoridad civil. Y respecto a la situación mexicana, los Estados Unidos se han convertido en una dictadura militar tan siniestra e irresponsable como la del propio Díaz. ¿Y para qué se hizo todo esto? Para mantener una esclavitud más cruel que la que existió en nuestros estados del sur. Para apoyar a una tiranía política 100 veces más injusta que aquella contra la que lucharon nuestros hombres del 76. Si se permite que de este modo continúe la política de la administración de Taft, tales propósitos serán alcanzados. Hasta ahora, la revolución se ha retardado tanto que, aunque al fin gane, tendrán que morir muchos hombres buenos y valientes que de otra manera podrían vivir. El objeto de este libro ha sido informar al pueblo norteamericano acerca de los hechos ocurridos en México, con el fin de que pueda prepararse para impedir la intervención norteamericana contra una revolución cuya justicia es indiscutible. Hasta ahora, México bárbaro ha fracasado en su propósito. Pero, ¿fracasará al final? ¿Está el pueblo norteamericano tan esclavizado en espíritu como físicamente lo están los mexicanos? En México, la protesta armada es la única protesta posible. En los Estados Unidos todavía existe cierto grado de libertad de prensa y de palabra. Aunque con incontables trucos y engaños los gobernantes norteamericanos consigan sustraerse a la voluntad de la mayoría, esta todavía puede protestar. Y si la protesta es suficientemente ruidosa y sostenida, aún es capaz de hacer temblar a esos gobernantes. Protestad, pues, contra el crimen de la intervención, y si fuera necesario, para que los gobernantes escuchen, llevad esta protesta hasta la amenaza de una revolución aquí, en los Estados Unidos. La causa lo merece. El prólogo de la revolución está descrito. Sin embargo, para John Kenneth Turner, el análisis no es suficiente. Para él es importante comprometerse en la tarea de liberación y denunciar la intervención en los asuntos de un pueblo, provenga de donde provenga. Incluso, John Kenneth Turner les dice a sus compatriotas norteamericanos: protestad el crimen de la intervención. Y si es necesario, para que los gobernantes escuchen esta protesta,
llevadla hasta una amenaza de revolución. Aquí, refiriéndose a México, la causa lo merece. Y la causa lo mereció. 2 años después, la Revolución Mexicana estaba en marcha.